Diego, bueno, estamos viendo los aumentos que son los últimos, simplemente, y que implican, para el auto, costos, parquímetro, costo de la nafta, me estoy olvidando el costo de los peajes, que empiezan a aumentar, y que el auto pasa a ser, para quien tenía un autito de clase media, un bien de lujo, ¿no? Sí, mira, yo estaba observando todas las noticias hoy y pensaba, ¿no? Hay una gran inconsistencia dentro del mismo gobierno nacional y del gobierno nacional con, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son del mismo partido. Inclusive el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era el vicejefe del presidente de la Nación en el pasado. Entonces, tiene que haber comunicación. El gobierno nacional está muy preocupado porque la economía no arranca, porque no se consume, no se invierte, no hay crédito, y está muy preocupado también con el tema de la inflación. Y yo pienso, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno nacional que es del mismo color político, que dice que la inflación se va a cumplir la meta de inflación, va a ser un 17%, pero aumenta el ABL 40%, aumenta la patente 40%, aumenta los peajes, estoy hablando de números redondos, ¿no? Un 100%. Parquímetro 100%. Parquímetro 100%. El que viene de Ituzaingó, como vos decías tu ejemplo, en auto, va a tener que seguir viniendo porque el Estado no le provee de buenos transportes públicos de Ituzaingó a la capital. Bueno, esa persona va a tener que pagar todos estos aumentos y va a consumir menos. El que tiene un manguito que puede ahorrar, va a dejar de ahorrar y ese menor ahorro va a ser menos crédito, va a ser crédito más caro para darle préstamos a las pymes, va a ser menos producción. Entonces, esto es un claro ejemplo donde la política del gobierno de la ciudad va contra la política de nivel nacional, es inconsistente. Pero a su vez, cuando miro dentro del gobierno nacional, también encuentro inconsistencias. ¿Por qué? Porque estamos subsidiando a las petroleras y va a aumentar el precio del combustible para que todos nosotros paguemos el petróleo, lo que el petróleo no vale en ningún lugar del mundo. Al mismo tiempo me encuentro con el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que te dice al mismo tiempo, bueno, vamos a bajar impuestos. Bien, lo aplaudo porque la economía necesita que se bajen impuestos. Vamos a bajar el déficit fiscal. Bien, lo aplaudo porque la economía necesita que se baje el déficit fiscal, pero vamos a hacer mucha obra pública porque el país necesita mucha obra pública. Esto es magia. O sea, porque son dos cosas que van en sentido contrario. Ahí emergen las inconsistencias. ¿Y su primer medida cuál fue? Aumentar la presión fiscal, aumentar los impuestos, porque cortó la devolución de IVA, dejó de devolverle al sector privado la plata del sector privado que nos la devolvían hace 16 años. Entonces, esto es un cúmulo de medidas contradictorias entre sí que lo que hacen es que además meten en problemas a la repartición del gobierno, que por lejos es la mejor, que es la única que está haciendo muy bien su trabajo, que es el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central mira y presta atención a toda la variación del nivel general de precios, o sea, a toda la inflación. Y todo esto juega y dificulta el trabajo del Banco Central, porque si estos precios pegan en el IPC, el Banco Central va a tener que subir la tasa de interés más para controlar la inflación. Diego, sos profesor de la UBA y te voy a pedir algo difícil. Hay gente tomando mate en casa, tal vez son algunas facturas para acompañar, son las 7 y pico de la tarde. Que me expliques, ¿cuál es el plan económico del gobierno? Mira, a mí es bastante difícil de poder visualizarlo. ¿Por qué? Porque hay dos problemas. Argentina está en estanflación. Hablo sencillo. Argentina no crece hace 8 años. En 2016, el PBI per cápita, o sea, la cantidad de bienes y servicios que se produce en nuestra economía por habitante, es
3.2%, cerró 2016 3.2% más bajo que 2015. Cerró 7.2% más bajo que 2011 y cerró 1.7% más bajo que 2008. ¿Esto qué muestra? Que cada vez los argentinos estamos viviendo peor. Y no es algo nuevo, es algo que viene hace 8 años. Para sacarnos de este problemón que tenemos, que es único en la región, salvo Venezuela y Brasil los últimos años que nos copió, es muy claro, el Banco Central se tiene que ocupar de bajar la inflación, que es lo que está haciendo, y la política fiscal, ¿sabes qué tiene que hacer? Nos tiene que bajar impuestos, pero bajando el déficit fiscal, por lo cual tiene que bajar el gasto público más. Y ha hecho todo lo contrario. En el 2016 el déficit fiscal aumentó con respecto al 2015 y el proyecto de presupuesto, y el presupuesto, porque es ley, 2017 planea aumentar el gasto, planea aumentar el déficit, o sea, planea ir en el sentido contrario al que debería ir, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la obra pública. Y esto es un tema para que lo entienda la gente común. Es como que el gobierno recibió una casa que estaba en muy mal estado. La herencia del 2015 fue peor que la del 99, no que la del 2001, que la del 99. O sea, es una casa, tiene, mira, el sistema eléctrico arruinado, los caños de agua arruinados, los cimientos de la casa arruinados. ¿Qué es eso? Toda la macroeconomía, sobre todo esto que hablaba del gasto público, los impuestos, mucho gasto público, muchos impuestos, mucho déficit fiscal. Se tiene que ocupar de eso. En lugar de ocuparse de eso, de los caños, de la electricidad, de los cimientos de la casa, dice, no, mira, vamos a hacer obra pública. Y esto es equivalente a, vamos a hacer un jardín, vamos a hacer una cochera, vamos a hacer una pileta. Primero ocupate de los caños, del tendido eléctrico, de los cimientos de la casa, que es todo el problema fiscal, que es bajarle los impuestos, bajar el gasto, ordenar lo fiscal, y después, cuando ya empezaste a solucionar eso, te ocupás del jardín, te ocupás de la pileta, te ocupás de la terraza, de la cochera, pero primero de lo fundamental, que es lo que impide que la economía crezca. No tenemos creación de puestos de trabajo porque la economía no crece. ¿Y por qué la economía no crece hace 8 años? Porque tenés un gasto público que es imposible de financiar, que se financia con inflación, con un nivel de impuestos que nos matan. Para que un trabajador medio de esos que veías en los autos y no ningún auto de lujo, sí, para que un trabajador se lleve una suma determinada a fin de mes en su bolsillo, el Estado, si contamos lo que pone en su empleador, se lleva el 60%. Se lleva el 60%. Un trabajador que, para que se lleve 30.000 pesos, el empleador pone 42.000. Le queda 30.000 pesos y de esos 30.000 pesos que le quedan, aproximadamente otros 10.000 se lleva el Estado. Entonces, si hacemos la cuenta, la mitad o un poquito más de la mitad se lo lleva el Estado. Entonces, nadie invierte, nadie crea empleo, porque no es negocio invertir. No es negocio crear empleo, porque no es negocio producir. ¿Y en este sentido sería bueno la propuesta de Nicolás Dujovne de hacer una reforma impositiva? Sí, hay que hacer una reforma impositiva, pero esto hay que ser muy claro. Una reforma impositiva es algo que se hace cada 30, cada 40 años. Entonces, no se puede dejar pasar la oportunidad. ¿Qué quiero decir? Tiene que estar bien hecha. Y una reforma impositiva solamente va a estar bien hecha si se bajan impuestos. Y acá, Nación tiene que bajar mucho la carga tributaria, tiene que ceder recursos, Nación, a las provincias, y todas las provincias a la provincia de Buenos Aires. Mirá, desde el 2008 al 2016, la presión fiscal aumentó 10 puntos del PBI. No se pueden bajar todos juntos, pero debería hacerse un presupuesto plurianual, o sea, un presupuesto
que era el 2017, pensando el 2018, el 2019, con la reforma tributaria que plantee año por año bajar el gasto público 3 puntos y la presión impositiva 1,5 puntos todos los años. Ayer charlaba con Guillermo Moreno y Guillermo Moreno me decía, es imposible hacer una reforma impositiva si vos la avisás antes, porque la gente deja de pagar. Tenés que hacer primero la reforma impositiva, presentarla en el Congreso y a partir de ahí aprobarla. Pero cuando vos la anunciás antes, él contaba desde su visión, es que la gente deja de pagar los impuestos. ¿Coincidís con esto? Yo creo que la reforma, sí, coincido. Yo creo que la reforma tributaria tiene que estar hecho por equipos técnicos que ni siquiera tienen que ser anunciados sus integrantes. O sea, tiene que ser un equipo técnico que trabaje exclusivamente en el orden técnico, que los ciudadanos no tienen por qué conocerlos, y enviar el proyecto terminado al Congreso. O sea, si llaman a gobernadores, si llaman a intendentes, si llaman a los diputados de un partido, de otro partido, no nos vamos a poner de acuerdo y lo más probable es que salga algo mal hecho. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque, repito, una reforma tributaria se hace cada 30, 40 años. Entonces no nos podemos dar el lujo que salga mal hecho. Tiene que estar hecho por personas 100% con perfil técnico, terminar el proyecto y mandarlo al Congreso. Coincido plenamente con tu comentario anterior. Revisaba también, por ejemplo, cuando estábamos hablando de autos y hoy a la tarde mientras revisaba en casa, el tema de los autos, no solo por nafta, por parquímetros o por lo que va a implementar ahora en el peaje, sino por el auto en sí. Hoy comprar un auto... 52% de carga tributaria. O sea, tributaria. la mitad del auto son impuestos. Yo siempre digo, cuando uno va a una concesionaria, dice, ¿me da mitad de auto, mitad de impuestos? Sale, porque no le regalan un litro de nafta, tiene que ir a una estación de servicio, uno tiene que fijarse, la concesionaria está cerca de la estación de servicio, sale y dice, ¿me llena el tanque? Mitad de nafta, mitad de impuestos. O sea, un auto es 52% de impuestos. Y la nafta también. Todos los privados tenemos un socio bobo sobre nuestras espaldas. Y ese socio bobo es el sector público, que es imposible de financiar así como está. Entonces, como es una carga tan pesada, es como correr una maratón con una mochila cargada de adoquines. Ese es el Estado, que encima no quiere renunciar a nada. ¿Por qué digo esto? Porque hay que hacer correcciones tarifarias. Por ejemplo, se aumenta el gas, se aumenta la electricidad. Yo soy de los que piensan que la electricidad y el gas tienen que aumentar bastante más de lo que ya aumentaron. Pero el Estado tiene que poner su parte. ¿Qué quiere decir? Tiene que dejar de cobrar gran parte de los impuestos que vienen con la factura, porque la factura de gas, si nosotros redondeando pagamos 300 pesos de gas, 150 son impuestos. Si pagamos 300 pesos de luz, 150 son impuestos. Entonces, el Estado, que no quiere dejar de matarnos con impuestos, podría aumentar lo que debe aumentar el servicio, que es la luz y el gas, pero decir, ok, yo ya no te cobro la mitad de facturas de impuestos, te cobro un quinto. ¿Para qué? Para poder que las cosas las pagamos lo que valen, pero que no nos duelan tanto al bolsillo. O sea, te aumento los peajes. Ok, esos del gobierno de la ciudad, pero que son del mismo partido político. Que haya una coordinación, pero que entonces se deje de subsidiar al petróleo y se deje de pagar el petróleo, lo que no vale en ningún lugar del mundo. Que se aumente el gas, pero que no paguemos con la factura de gas una locura de impuestos como el 50% que pagamos. Bien, me decís entonces, y voy siguiendo el pensamiento, tenemos un Estado muy grande que Argentina hoy, con la economía que tiene, no lo puede solventar. La pregunta es, ¿dónde metemos la tijera? Porque si hay que recortar, ¿dónde empezamos a recortar? Mirá, el gasto público a nivel nacional aumentó desde el 2007 para acá. La economía, mirá qué casualidad, la economía dejó de caminar en el 2007. Vos me podés decir, caminaba con muletas, caminaba con trípode,
con bastón, pero hasta ahí estamos de acuerdo que más o menos todos, la economía caminó. Dejó de caminar a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el gasto público aumentó 13.5 puntos del PBI y los impuestos 10 puntos del PBI. Ahora bien, el gasto aumentó 13.5, como te acabo de decir. El gasto social es menos del 3% del PBI. Redondeamos, es el 3% del PBI. O sea, tenemos otros 10 puntos de incremento, que a esos 10 puntos le podemos poner debajo de la lupa, y los podemos mirar para ver dónde recortar. De esos 10 puntos, hay 3 que son jubilaciones. 3,5. Bueno, nos quedan entre 6 y 7 puntos que ahí hay que recortar. Ahí están las tarifas, ahí hay otro. Mirá, tenés los ministerios. En la década del 90 había 8 ministerios. Cristina se fue con 17. Hoy tenemos 22 con 3 vicejefes de gabinete para coordinar lo incoordinable. O sea, ahí ya tenés para recortar. La obra pública. En esta situación macroeconómica, la obra pública no tiene que ser ejecutada gastando plata al Estado Nacional. El Estado Nacional tiene que generar los incentivos, los contratos y las garantías para que la obra pública la pague el sector privado y sea también un negocio donde sea atractivo para el sector privado intervenir. Porque volviendo al ejemplo de la casa y a la coyuntura macroeconómica, si tenemos un déficit fiscal que el año que viene va a ser 9 puntos del PBI, nación más provincias, y le podés agregar el cuasi fiscal si querés y te llega a 11, no tenemos con qué hacer obra pública. Entonces es mejor generar los incentivos desde el sector público, que eso sí lo puede hacer, generar las garantías con organismos multilaterales, para que eso sí lo pueda hacer, para que sea atractivo para el sector privado intervenir y poner plata en la obra pública. Diego, gracias por haber venido. Un placer.